Antes de seguir con la siguiente presentación, quiero recordarles que sus carpetas contienen una hoja para formular las preguntas que vayan surgiendo en torno a las exposiciones de nuestros invitados. Y para quienes nos están siguiendo por streaming a lo largo de Chile, nos pueden enviar sus preguntas vía Twitter con el hashtag #ConferenciaINACAPA. Muchas gracias. Continuando, el señor Nelson Cuello, subgerente de mantenimiento y coordinador ejecutivo de TPM en Cristalerías de Chile, presentará el tema Implementación de TPM en Cristalerías de Chile. Nelson Cuello es ingeniero civil industrial, magíster en ingeniería industrial, magíster en gestión de activos e ingeniero mecánico con 18 años de trayectoria, liderando áreas de operaciones y mantenimiento en plantas de alto nivel tecnológico. Ha sido responsable como coordinador ejecutivo de TPM de la primera empresa en Chile en obtener el Award for TPM Excellence categoría A, dado por el Japan Institute of Plant Maintenance de Japón, año 2011. Cuenta con una amplia experiencia en consultoría y en relatorías en seminarios y congresos nacionales e internacionales, en gestión de activos, confiabilidad y riesgos operacionales. Adelante, bienvenido, don Nelson Cuello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de la brillante exposición de Luis, cuesta un poco estar al nivel de él, digamos, pero vamos a intentar contarle una experiencia. Voy a contarles, más que decir qué es TPM, sino contarles un poco las dificultades que significa el ingreso de una metodología de gestión dentro de una compañía. Mi objetivo va a ser que ustedes puedan entender la problemática, que no es una problemática técnica, sino que es una problemática asociada a las personas, a la cultura, a las vivencias. Esta problemática, que podría ser tal vez simple en el concepto, es profundamente compleja porque TPM, mantenimiento productivo total, no es una carrera de corto plazo, no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Requiere tiempo, requiere trabajo. Y en estas 35, 40 minutos intentaré, y va a ser mi objetivo, que ustedes puedan comprender esa situación. Partamos. Contexto operacional. Primero, las empresas. Hay un medio externo, donde se ubican las empresas. Están las oportunidades para emprender, para hacer cosas nuevas, para ser innovadores, para vender un producto que alguien quiera comprar, para agregar valor. En este mundo de oportunidades están las empresas con sus planes estratégicos. Dentro de estas empresas está el mundo de la gestión de activos y el mantenimiento. Ahí están los sistemas de gestión de activos, la política, hoy día muy de moda la PAS 55, que prontamente va a ser ISO 55000, este año tal vez, a fines de año, las estrategias de gestión de mantenimiento, los objetivos, los planes, la planificación de la contingencia. Pero esto es como construir un muro. La técnica son los ladrillos. Pero los que unen esta técnica, asociada a la termodinámica, a la electrónica, es el cemento que los une. Y en el fondo, en las organizaciones, ese cemento se llama, miren qué simple, humanidad. Tal como lo dijo Luis. Porque si no existe ese concepto de humanidad, entonces ocurre esto. Los orcos, ¿vieron la película, verdad? Seguramente que sí. Fueron creados para pelear. Saruman, el mago este. ¿Qué ocurre? Ocurre que nosotros pensamos en los mantenedores y en nuestra gente, en personas que solamente tienen que trabajar, tienen que construir, tienen que diseñar, tienen que reparar, pero nos olvidamos de algo muy importante que tiene que ver absolutamente con lo que estamos hablando, con lo que es TPM, que es la base
que es el concepto de la reflexión, el trabajo en equipo, los elementos adicionales de la técnica. No es solo técnica, por supuesto que es importante, pero no es solo técnica. Y esto que le estoy mostrando fue que parece de perogrullo, no es así en las empresas. En las empresas estamos todos tratando de producir más con menos. Era que no, si para eso está la empresa. No son Fundación La Rosa, ¿verdad? ¿Para qué está la empresa? Para perder plata, ¿verdad? No, para ganar plata. Y siempre vamos a tratar de hacer más con menos, siempre. Es una lógica. El accionista que pone las lucas encima de la mesa para comprar una máquina quiere que trabaje los 365 días del año. Ya, 366 es bisiesto, para darle un día más. Y por lo tanto estamos en esa lógica, en eso. Tenemos dos caminos. O utilizar esta técnica, o utilizar esta técnica. Esta es la más compleja, es la más difícil. Porque tenemos que proveer, digamos, a las personas de un proyecto entretenido, de una mirada de largo plazo, de un compromiso. Y eso es complejo. Miren lo que les estoy diciendo. Eso es lo complejo. Cuando las empresas están buscando la excelencia operacional, porque yo creo que ninguna empresa quiere ser más mala que ayer, ¿verdad? O sea, siempre tratando de mejorar constantemente, buscando la excelencia. Entonces hay elementos, en el mercado está lleno de métodos. Todo muy bueno, lo nombró Luis. RCM, el concepto de confiabilidad, el mantenimiento centrado en confiabilidad. Analizamos las preguntas, ¿verdad? En el contexto operacional, definimos los planes de mantenimiento, técnicas muy, muy interesantes. Six Sigma, análisis de las variaciones. La técnica DMAIC para buscar, ¿verdad?, soluciones potentes, fuertes, ¿verdad? Tenemos la técnica SMED, que hace que los setups sean más rápidos. Y cómo los setups podemos ocupar el concepto de setup rápido, ¿verdad?, en el mantenimiento, para efecto de disminuir las paradas de planta, por ejemplo. O sea, está lleno de herramientas. Pero cuidado con las herramientas. Todas, sin ninguna duda, todas, si las analizamos, tienen una columna vertebral. Esa columna vertebral se llama personas generando ideas, liberando el talento de cada uno de ellas, liberando el talento humano. DMAIC, dentro de Six Sigma, significa un grupo de personas pensando en base a una estrategia cómo solucionar un problema. RCM, lo que hacemos es un grupo de personas que están asociadas al mantenimiento, a la producción, que lo que hacen es hacerse varias preguntas, en el fondo desarrollar, con la experiencia de cada una de ellas, desarrollar una estrategia de mantenimiento para un equipo definido crítico. Y así suma y sigue. TPM es exactamente lo mismo. Cada una de las herramientas lo que busca es liberar el talento de las personas. Liberar el talento asociado y dirigirlo en una dirección. No cualquier talento, sino que el talento que vaya en la dirección que nosotros obviamente queremos que vaya. ¿Y para eso qué necesitamos? Bueno, necesitamos disciplina. Disciplina. El concepto de rigurosidad. Que no sea un método, una oleada de entusiasmo. Y he visto muchos. Y en varias empresas. Y los métodos duran lo mismo que el gerente que llevó el método a la empresa. Se fue el gerente, se murió el método. Entonces, ¿cómo hacemos que ese método quede en el ADN de las personas? En el ADN, aquí adentro. De manera tal que la compañía, el proceso, funcione en base a un método. Ninguna de estas metodologías que ya les nombré son cosas nuevas. Si uno desgrana la metodología, y particularmente el Total Productive Maintenance, mantenimiento, son una serie de elementos que son muy simples. Muy simples. La dificultad está en la integración de todos estos elementos y cómo se sustenta en una lógica, en una sistematicidad de toda la organización en busca de un objetivo distinto. Disciplina, rigurosidad, innovación, el compromiso, liberación del talento. ¿Cómo hacer que nuestra gente libere su talento? Y que no se transforme en un buzón de sugerencias que a los 3 meses está lleno de telarañas porque nadie lo ocupa.
que también hay muchos de esos casos. La idea es que estén presentes el método en una herramienta que permita lograr la excelencia en todo lo que hacemos, ¿Y qué es TPM? Fíjense, esto es una definición corta, muy pequeña, pero los elementos que yo extraje de la definición más larga son los siguientes. Miren, concepto asociado a el método técnico, prevención, pérdidas, muy importante, y extensión del ciclo de vida de los equipos. Pero miren los componentes humanos que hay acá. Participación, autonomía, cambio de cultura, creación de conocimiento. Miren qué interesante ese concepto, lo vamos a conversar. Habilidad y autogestión. Esto es lo complejo. ¿Cómo rescatar eso? No es técnico. Es más, me adelanto a algo. Les digo que TPM no es un proyecto técnico. Es un proyecto de personas. TPM, nacido en Japón, profesor Nakajima, viendo lo que estaba ocurriendo en una planta en Nippon Denso, despliega, ¿verdad?, el desarrollo de TPM. ¿Y cuál es el fundamento básico de TPM? Que tenemos entradas, tenemos la salida, que son los resultados: productividad, calidad, costo, seguridad, entrega. Hoy día se está agregando, el JIPM ha agregado este año para el premio 2012 la E de ecoamigabilidad en tema de medio ambiente. Y el concepto general es cómo eliminamos pérdidas. ¿Cómo eliminamos todas las pérdidas? ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo las evaluamos? ¿Cómo las priorizamos? Y en función de eso, ¿cómo lo atacamos? Eliminación de pérdidas. ¿Para qué? Para ser más productivo, ¿cierto? No tiene nada, o sea, ninguna organización incorpora una herramienta a una compañía para perder plata. Esto tiene que ser un proyecto rentable, como todos los demás. O sea, es la base. Entonces el gran tema es cómo eliminamos estas pérdidas. Cómo generamos una cultura que todas las personas de la organización estén pensando en cómo eliminar estas pérdidas o disminuirlas. Una mirada que nosotros aprendimos dentro de Cristalería Chile, una mirada que aprendimos es lo siguiente, que insisto, parece perogrullo, pero es muy importante. La forma tradicional era, mira, ¿cómo fijábamos los objetivos? ¿O cómo fijan los objetivos la mayor cantidad de empresas? ¿Cuánto era el rendimiento ayer? O sea, ¿cuánto era la capacidad del horno ayer? No, va a ser de 300 toneladas. ¿Qué objetivo nos vamos a poner? 302. ¿Y el 302 de dónde venía? Un porcentaje que a alguien se le ocurrió. ¿Qué producción de papel vamos a producir tanto? Entonces, siempre los porcentajes eran, pongamos, así es, 10%, 15%. Es una forma de hacerlo. ¿Qué rendimiento tenemos? No, teníamos, no sé, 95%. Bueno, pensemos el próximo año un 96%, 1%. ¿De dónde viene? Bueno, es más o menos lo que uno. ¿Cuál es la mirada que empezamos a hacer? Bueno, ¿qué soy capaz de hacer? ¿Cuál es la capacidad de la máquina? Estamos trabajando 80. ¿Cuál es la capacidad de la máquina? Son 100. Bien, hagamos un proyecto o varios proyectos que nos lleven a ese valor. O sea, la mirada de la mirada, ¿por qué? Porque con esto vamos a construir lo que se llama en el TPM el árbol de pérdida. Y el árbol de pérdida es donde cómo yo me voy a focalizar para disminuir las pérdidas. Cuando uno hace el árbol de pérdida, se despliegan las pérdidas de una organización. Cada organización tiene un árbol de pérdida distinto, sus números cambian, su esencia no. ¿Por qué no es esencia? Porque son 16 grandes pérdidas. 8 de equipos, 5 administrativas, 3 de materiales o insumos. Están definidas, alguien ya las estudió. Entonces, el tema es cómo generamos este árbol de pérdida para después, una vez que hemos definido nuestro árbol de pérdida, lo transformamos en un árbol de ganancia. Y transformar un árbol de pérdida a un árbol de ganancia se hace con magia. ¿Verdad? No. Se hace con
con las personas, todas las personas, las de arriba, las de abajo, todas las personas, focalizada en eliminar esta pérdida en función de proyectos de mejora. Los grandes proyectos, los disruptivos, asociados a la innovación disruptiva, y los pequeños proyectos, los incrementales, asociados a la innovación incremental. Esa lógica es lo que se quiere construir dentro del TPM. Es más que mantenimiento, es una organización con una sistémica de eliminación de pérdida basado en personas que están trabajando en la identificación, ya dije, en la evaluación y en posterior solución de estas pérdidas. Las empresas tienen una condición real y vivimos justificándola. ¿Por qué fue aquí? Bueno, por esto. Siempre hay un argumento. Uno más válido, uno menos válido. Siempre hay argumento por qué no estamos logrando los objetivos. El punto es, ¿hasta cuándo podemos lograr esos objetivos? La pregunta es, fíjense usted, ¿nos gustaría que nuestra empresa, suena mucho esto, ¿no? ¿Nos gustaría que nuestra empresa tuviera esta sistemática? ¿Algún empresario diría que no a esto? Difícil, ¿verdad? ¿Algún empresario diría, mira, no me interesa tener? ¿Nos gustaría esto para nuestra empresa? ¿Le añadiría valor a incorporar TPM? ¿Invierto recursos? Bueno, si alguien me está diciendo que hay un método, ¿verdad? Una filosofía de trabajo, más que una herramienta, que va a ocurrir eso, bueno, ¿cuál sería la respuesta obvia, digamos? Sí, nos interesa, pero ¿cuáles son las preguntas? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto dura el cambio? ¿Cuánto cuesta? ¿Se puede copiar lo que hizo la empresa X? Oye, le fue bien a la empresa X, ¿puedo hacer lo mismo? La respuesta es sí. Si esto agrega valor, por supuesto que lo quiero hacer. Pero un tema muy relevante. TPM, les voy a mostrar un caso de éxito, con cómo se hizo, es una metodología, pero cuidado. Esto es lo mismo que era el doctor. Las empresas tienen distintas realidades y necesidades. TPM es una. Pero puede haber otras herramientas también que ayuden, ¿verdad?, a una empresa en particular desde el punto de vista de su contexto. Hablar de TPM es una idea de transformación de la organización, una forma nueva de pensar, en donde hoy día no la lógica está desde que el gerente, digamos, o los gerentes mandos medios dan las indicaciones para abajo, cómo se hacen las cosas. El cambio está en creer en nuestra gente, en creer en que las personas que están haciendo la pega, digamos, en la línea, tienen un potencial para generar mejora. Pero aquí hay unos paradigmas que se caen, digamos. Lo que se contrapone a eso es nuestra soberbia, en que lo sabemos todo, porque somos ingenieros, porque salimos recién de técnicos, ¿verdad? Y estamos con el material acá, el conocimiento acá. Eso nos hace ser soberbios en el conocimiento. Y por lo tanto, nos crea una barrera al aprendizaje. ¿De quiénes? De las personas que están ahí trabajando todos los días, los que se saben hasta el ritmo de la máquina. Están 8 horas metidos en la máquina. Se saben el ritmo, se saben cómo piensan, se saben cómo laten. Que pueden detectar perfectamente cuando hay un problema. Y nos pueden decir, incluso nos pueden adelantar que eso va a ocurrir, va a haber un problema en esta máquina por tal razón. Porque la vibración es distinta, porque toqué la máquina y está un poco más, mayor temperatura que lo normal. Entonces el proceso de transformación es un proceso de transformación importante, donde los mandos medios ya no están dando las directrices generales, donde también el mando medio se está retroalimentando de la información de las personas que están en el piso de planta, sin soberbia y con humildad. Con humildad. Ese proceso de transformación que le estoy indicando es lo que no es fácil. Compromiso real de las personas. ¿Dónde está el problema? Fíjense ustedes que este proceso de cambio no está en la gerencia. La restricción, los muros, no están en la gerencia. No están en el piso de planta. Están en los mandos medios. En los mandos medios. Cuando el mando medio empieza, la sensación de empezar a perder poder
porque ahora las personas de línea están ideando, están generando talento, están haciendo cosas nuevas, se están empoderando, están siendo más autónomos. Y es un proceso muy lindo. ¿Cómo convencemos a la mitad de la pirámide respecto a este cambio que queremos hacer? Hasta aquí no le he hablado nada técnico, porque no es técnico el tema. La técnica está. El tema es, acuérdense de mí, cómo ensamblamos los ladrillos. Un proceso que perdura en el tiempo. Sin embargo, el curso más recurrente es, no es posible materializar este cambio. No es posible. Aquí no. O es para la cultura japonesa. ¿Viste que ellos son más inteligentes? ¿Son más inteligentes? Son más disciplinados. Pero no sé si más inteligentes. Cambio forzado dura el mismo tiempo que lo que ya les dije, que el gerente que los trajo. Paradigma del operador en mantenimiento. Porque cuando uno trae una metodología, fíjense lo siguiente. Normalmente las compañías, cualquier compañía, llega con un proyecto. Constantemente están en búsqueda de mejoras y por tanto introducir proyectos de mejoras de excelencia operacional. Y alguien dijo, mira, en algún minuto hace 10 años hizo 9.000. Hace 3 años atrás hizo 14.000. Luego las 8. A alguien se le ocurrió esta otra norma. Entonces cuando tú llegas donde la gente, vamos a hablar TPM. Otra norma más. ¿Y cómo voy ahí? Paradigma del operador. Trabajo adicional por la misma paga. ¿No? No tengo tiempo, estoy trabajando. ¿Quieren que haga TPM ahora? Oh, por favor. ¿En qué momento si no tengo tiempo? No me gusta el mantenimiento, yo soy operador. Ahora me piden que le haga la pega de mantenimiento. Que implemente el señor Pérez, él es bueno, que la hace toda. El tema es el siguiente, digamos. Estos paradigmas van a salir. Por el lado de mantenimiento, ¿cuál va a ser? Los paradigmas de mantenimiento. Voy a quedar sin pega. La pega me la va a hacer mantenimiento autónomo, ahora, el operador. ¿Se fijan? Pero lo importante de esto es que tenemos que generar, y por último, ok, lo haré, pero solo para cuidar la pega. En el concepto, aquí es muy importante la información que entreguemos. Son mundos distintos. Lo voy a explicar con lo siguiente. Si yo tomo un auto de aquí a La Serena y a la mitad del camino se me pincha un neumático, ¿qué hago? Llamo al mantenedor para que me vaya a cambiar el neumático, ¿verdad? ¿O no? No, lo hago yo mismo. Y cuando llego a La Serena, saco el neumático y lo arreglo yo mismo. No, se lo paso al especialista. Eso es los mundos. Esa es la diferencia. El mantenimiento autónomo, en términos de las cosas que están en su entorno para poder hacer, con sus conocimientos, con su expertise, con su herramienta. No tiene la herramienta, se la doy. No sabe, yo le enseño. No quiere, ¿cuál es el problema? Y el especialista pensando en cómo diseñar, en cómo mejorar, hacer mantenimiento mejorativo, ya no correctivo, ya no planificado, ni sintomático, mejorativo. Mejorativo, estoy cambiando el ADN. Cambié el modo de falla. En el mejorativo cambié el modo de falla. Ya la curva de la bañera no es esa. Es otra, distinta, porque eliminé ese modo de falla. Y como eliminé ese modo de falla, cambió. O sea, eso debería estar pensando el especialista. Y por tanto, la incorporación del operador al mantenimiento autónomo es un elemento esencial. Es de perogrullo. Incluso uno piensa, oye, pero tiene que preocuparse. Esta en la empresa la normal lucha entre el operador y el mantenedor. Aquí hay muchos alumnos. Se van a encontrar con esa realidad. Tú operas, yo reparo. No es una buena práctica eso. Pero nos vamos a encontrar con eso. ¿Y después qué pasó que no funcionó? ¿Qué pasó que no funcionó? Cuando esas señales, digamos, no están claras, ¿por qué no funcionó? No se consideraron estrategias para el desarrollo de factor humano y no hubo acciones específicas para actuar sobre la cultura de la empresa. Hay procesos muy lindos de TPM en industria en Chile y afuera, pero también
han habido procesos que han fallado y han fracasado. Porque no se les dio la base del factor humano a esto. Estos programas no son eficaces debido a que se asume como un programa técnico, pero no lo es. No es un programa técnico. Por supuesto que tiene los elementos técnicos como todo programa. Cuando implementemos el mantenimiento planeado, en sus pasos 1, 2 y 3, el levantamiento de la información de la data, la definición de los equipos críticos en función de ciertos elementos asociados al impacto, a los costos, a la mantenibilidad, a la confiabilidad y a los costos. El levantamiento, la generación de un sistema que pueda sustentar la información, como los ERP asociados a los EAM. Por supuesto tiene que estar, toda esa lógica existe, pero ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es cómo estas cosas se unen, cómo el mantenimiento autónomo trabaja con mantenimiento planeado, cómo el mantenimiento, sus pasos 1, 2 y 3, la detección de anormalidades, la eliminación de la fuente de contaminación y lugar de difícil acceso, cómo trabajamos los estándares provisorios, cómo trabajamos los módulos de capacitación, etc. O sea, hay una lógica muy importante. Yo no, digamos, el TPM tal vez ustedes ya lo conocen. La idea es mostrarles cuáles son las dificultades que nosotros nos encontramos. Y se nos ocurrió esto. ¿Funcionó? No, esto es un chiste, digamos. Se informa que desde el miércoles 25 de septiembre de 2013 deberán venir todos comprometidos y encantados con TPM. No olviden traer ideas mínimo 2 por cada uno. Postdata, que sean innovadoras. ¿Sí? Esto es estamos tratando de hacer un compromiso con las personas. Pero claramente, forzando, esto no es la manera, digamos. No es que se haya hecho esto, se los cuento así a modo de... Esto es, tenemos que ganarnos a las personas, mostrándole cuáles son los beneficios de TPM, cómo le va a ayudar a él, cómo él va a aprender. Hay una constante de TPM que es el aprendizaje diario de las personas. Y ahí hay un punto importante. O sea, todas las personas por esencia quieren ser todos los días aprender algo nuevo. ¿O no? ¿Se imagina una persona que yo le pregunte, ¿usted quiere ser peor que ayer? ¿Quiere saber menos que ayer ahora? No. La lógica es que nosotros queremos aprender cosas nuevas todos los días, distintas, novedosas, gratificantes, motivantes, ¿verdad? Bueno, eso es un elemento fundamental. Y por tanto, la información que nosotros entreguemos a nuestra gente respecto de TPM debe ser esa, porque eso en el fondo es el crecimiento de la compañía en base al crecimiento de cada uno de sus integrantes. El mantenedor, el operador, por supuesto que va a querer aprender cosas nuevas. Cuando incorporemos la metodología, tenemos que ser cuidadosos también, porque hay un contexto, necesariamente. O sea, hacer un proceso de cambio tan fuerte como este, en una organización en donde no consideramos estos elementos, puede ser peligroso. Ejemplo, si estamos tratando de instaurar TPM en una organización que hace 3 meses tuvo una huelga, yo lo pensaría 2 veces. ¿Se fija? O sea, los contextos, ¿cuáles son los contextos? O sea, si voy a intentar tomar una metodología donde la organización viene de un fracaso hace 3 meses respecto de otro método, yo lo pensaría 2 veces. Porque este es un cambio, y un cambio fuerte. Por tanto, estos elementos, si no se consideran, es un factor crítico de fracaso, no de éxito, sino que de fracaso. Entonces, ¿cuáles son las claves para la cultura? Primero, responsabilidad del personal, autocontrol, participación, cultura de la prevención, vamos a ver eso en un caso, el caso de éxito que está en Chile, observación, pasión por los resultados y deseo por aprender. Deseo por aprender. Vamos, aterricemos estos conceptos en algunos elementos esenciales. La experiencia exitosa de Cristalerías Chile. Pongamos contexto. Cristalerías de Chile es una empresa dedicada a los
envases de vidrio, no de plástico, de vidrio. En donde los vinos tienen del orden de un 70% del mercado. Y así tenemos otras como cervezas, licores, ¿verdad? Analcohólicas, alimentos, y tiene dos plantas. Una en una planta de Padre Hurtado, que tiene una capacidad de 328.000 toneladas de capacidad instalada, y otra planta nuevecita de paquete de 292.000 toneladas, que seguramente ustedes la han visto ahí en la pasada cerca de Yayay, digamos. Es una industria con chimenea, yo le llamo, ruda. Ahí quemamos petróleo, gas, ¿verdad? No es una industria, no es un laboratorio, y por lo tanto requiere, ¿verdad? Requiere bastante técnica. Bueno, su proceso rápidamente para contextualizar el concepto de cómo se aplica TPM dentro de una organización. Hay un batch house donde se mezclan las materias primas, 72% sílice, ceniza de sodio de un 13 a un 15%, ¿verdad? Carbonato de calcio de un 3%, en el fondo arena de un 70 a un 73%. Luego lo que hacemos es quemar el producto, digamos el batch, en un horno de capacidad entre 300 y 400 toneladas de producción día. Quemamos ahí, tenemos una cámara regeneradora, ¿verdad? Tenemos llama, gas, y luego formamos un vidrio derretido que va avanzando por los canales, y tenemos una gota, un chorro de vidrio que lo vamos cortando constantemente para efecto de generar cada una de las botellas. Hacemos un proceso de una máquina IS, y aquí de alguna forma formamos el envase. Tenemos dos procesos, tres ahora hemos incorporado, pero básicamente dos procesos. Soplo y prensado soplado. Usamos el soplo para envases de vino, de boca angosta, y los de prensado soplado para los frascos de boca ancha. Luego hacemos pasar la botella por unos hornos en donde tratamos de eliminar las tensiones internas generadas por el proceso. Un área de inspección automática de envases, después paletizamos y embalamos en unos palets, y estos van a las viñas, van a las envasadoras, en donde después son llenados además y son enviados al cliente final, ¿verdad? Este es más o menos el contexto en donde nosotros hemos generado, ¿verdad? O sea, el TPM. Pero ¿por dónde empezar? Entonces, TPM, nosotros cuando empezamos a visualizar cuál es la herramienta que necesitábamos para trabajar en esto, queríamos una herramienta primero centrada en las personas. Segundo, que fuera una herramienta que partiera de cero. Queríamos recomenzar, como dice la canción. Recomenzar, ¿verdad? Sin ningún... Oye, nosotros, créanme, tenemos una línea con una alta tecnología. Pero tuvimos la mirada desde la gerencia de partir de cero. Volver a aprender. Y eso es un gesto de humildad, volver a aprender. Entonces veamos algunas cosas que veíamos nosotros en nuestra línea. Una foto. Entonces aquí tenemos una unión, tenemos un perno, una golilla de presión, una tuerca, golilla de presión, una tuerca con golilla, tuerca, golilla de presión, golilla. O sea, 4 maneras distintas de cómo unir eso. Entonces, ¿qué les dice eso a ustedes? Nada, pues, está apretado, ¿verdad? Sí. No hay estandarización de nada. Listo, primera señal. Pero fíjense el detalle. Primera señal. Segunda señal. Un sensor. Amarrado con... Entonces nosotros calculamos el esfuerzo de cizalle que debía soportar el peso. No es cierto. Aquí interesante, aquí hay una filtración de aceite. Entonces lo que se hizo acá fue alguien en forma creativa, innovadora, hizo ¿qué? Puso un chiste. ¿Qué pasó con eso?
Se llenó. ¿Qué hay que hacer ahora? Poner otro más grande, ¿cierto? ¿No? Bueno. Una máquina en alemán, con instrucciones en alemán. Y como ustedes saben, nosotros en Chile hablamos todo alemán, ¿cierto? El que no habla alemán, preocúpese. A mí me está enseñando Luis. Bueno, ¿qué es esto en realidad? Esto es cuando nos gobierna el deterioro forzado. Todos los planes de mantenimiento están basados en que las fallas son repetibles en el tiempo. Las fallas, lamentablemente, para toda la gente de mantenimiento no son determinísticos, son probabilísticos. Yo puedo decir que una falla va a ocurrir con una cierta probabilidad, pero cuando yo digo probabilidad es porque tengo una curva que se repite en el tiempo. Ocurre que cuando nos gobierna el deterioro forzado, no tenemos una curva de probabilidad, tenemos cualquier cosa. Y por lo tanto el mantenimiento no es efectivo, el mantenimiento planeado no es efectivo cuando el deterioro forzado nos está gobernando. Cuando la teoría del alambre falla. Entonces, esto es el deterioro forzado. Entonces, cuando uno dice, mira, yo hago mi mantenimiento cada cierto tiempo, pero no puedo mejorar el MTBF. Bueno, porque no están siendo predecibles las fallas. De hecho, uno toma la data de fallas de los sistemas que tiene, de máximo o lo que sea, digamos. Pero cuando tú tomas esa data y trata de crear curvas de Weibull, ¿verdad? Y uno intenta ponerle número y hacerlo bonito, digamos. Pero y empezamos a ver que no nos da ninguna curva. Es porque claramente está fuera de control. ¿Y por qué están estas cosas? Estas cosas simples que se ven. Empezamos a trabajar en esto. Lo primero, como toda cosa, es que hay que partir. Esto está todo escrito. Está todo escrito, ¿verdad? Es decir, si uno quiere saber de TPM, es cosa de leerse los dos libros de Nakajima, leerse el libro de Takutaro Suzuki, de Industria de Procesos, y otros autores más que hay, y va a saber el tema. Y esto que yo le estoy mostrando acá está definido. El tema es cómo lo hacemos, cómo lo llevamos a efecto. Lo primero es que el gran jefe diga, mira, vamos con esto. Paso número 1. O sea, el jefe, el gerente diga, vamos con esto, creo en esto, va a ser nuestro método. Segundo, un vigoroso plan de capacitación para entender la filosofía. Seguramente los que han leído TPM, el primer paso es poner tarjeta. La tarjeta simple que se va puesta para detectar las anormalidades. Pero la tarjeta tiene una filosofía. La filosofía es la que ya les conté, detener el deterioro forzado para hacer predecibles las máquinas, las fallas, los modos de falla de las máquinas y los componentes asociados a esos modos de falla. Bueno, crear una lógica de capacitación muy potente. Fíjense, del 2005 al 2013 seguimos capacitando. El 2013 29 personas hicieron el curso facilitador de TPM. Y fuimos incorporando herramientas como facilitadores, mantenimiento autónomo, planeado, específico, calidad. Y luego, a medida que fuimos caminando, fuimos agregando otras herramientas que son también potentes, porque todos los problemas simples ya fueron resueltos. Entonces quedan los problemas crónicos. Y los problemas crónicos requieren metodologías un poquito más sofisticadas, como por ejemplo, análisis PM, Makigami, loop infinito y otras herramientas que se pueden aplicar para la solucionática de un problema. Paso 3, una organización. Tenemos que crear una organización que dé forma al TPM, porque tiene que ser seguida, tiene que ser llevada, tiene que ser monitoreada, y por lo tanto debe haber una organización que la pueda sostener. Aquí están los gerentes, gerente general, gerente, ¿verdad? Y acá están los equipos autónomos, 45 equipos autónomos trabajando, ideando, mejorando, buscando cómo mejorar sus líneas de proceso. Y cada uno de los pilares, ya saben ustedes que TPM tiene 8 pilares: mantenimiento planeado, mejora enfocada, mantenimiento autónomo, educación y entrenamiento, mantenimiento de la calidad, administrativo, seguridad y control inicial. Y por lo tanto hay una estructura que soporta todo esto.
tiene que estar definida, ¿verdad? Promoción. TPM tiene que ser una marca dentro de la organización. Una marca, como la Coca-Cola. Y por lo tanto tú entras a un ambiente TPM y el TPM está. Respiras TPM. Se ve, están los tableros de personas, los tableros asociados a los equipos autónomos trabajando en función de una mejora de una línea. Tiene que haber un ambiente asociado a TPM. Porque esto también tiene que ser un proyecto entretenido. Cuando tú entras a una planta TPM, hay mucha gestión visual. Mucha gestión visual. Y por lo tanto, crear la marca y mantener la marca, cuidar la marca. La Secretaría TPM, porque dentro de una organización tiene que haber una Secretaría TPM que esté llevando el proceso, tiene que estar preocupada de estas cosas. En el paso 5 es crear toda una carta GAN. ¿Qué hicimos el 2005? ¿Qué vamos a hacer el 2006? ¿Qué vamos a hacer el 2007? ¿El 2008? ¿Cuál es el norte? ¿Para dónde vamos con esto? Porque yo les voy a decir, el método por el método se va desgastando en el tiempo. Viene muy fuerte, con mucha fuerza, pero a medida que uno va avanzando, también va decayendo un poquito. Porque al principio, ¿saben por qué? Porque al principio los resultados vienen fáciles. Porque los problemas son fáciles. El 98% de los problemas se resuelven con un ¿por qué? Y un 2% necesitan algún tipo de técnica ingenieril. Pero luego, a medida que vamos avanzando, ya se va poniendo asintótica la cosa, ya cuesta más, porque están los problemas crónicos. Ya las que no son de una variable, son multivariables, son complejos y requieren, como ya les dije, alguna cosa adicional. Aquí les quiero mostrar 2005, un workshop para gerentes, anuncio oficial de implementación de TPM, el 2006 ya creamos, aquí el 2006, nuestro primer árbol de pérdida, capacitamos los demás en los otros pilares, en el 2007, generación del árbol de pérdida ya, pilar control inicial, creamos nuestro árbol de pérdida acá, en marzo campaña 5S, un reforzamiento, porque partió con 5S. Ojo, 5S, lo que hablaba también Luis. Clasificar, ordenar, limpiar, limpieza estandarizada, disciplina. Que se ve facilito, no es tan fácil, no es tan fácil. Es complejo también, porque también requiere de un cambio de actitudes. No voy a decir cambio cultural, digamos. A los que les gusta el colo, les va a seguir gustando el colo, toda la vida. Hoy que estamos mal, a propósito. Me acordé. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es la visión de largo plazo? Luego, fíjense, limpieza inicial 2005, con toda la gente, detectando la anormalidad, trabajando en equipo, ¿verdad? Limpiando, ingresando las anormalidades, presentando, etcétera, etcétera, etcétera. Crear un ambiente, generar un ambiente. Yo aquí no les he hablado, porque no tenemos el tiempo, tal vez sí, un par de láminas van a demostrar eso, de cuál es la técnica asociada a cualquier técnica de mantenimiento planeado, mantenimiento autónomo estamos utilizando. Un par de láminas se las voy a mostrar. Sino que estamos generando un ambiente en torno a el inicio de un proceso de cambio que me permita mejorar mis números, mis resultados y mejorar la capacidad, la empleabilidad de las personas que también conforman la compañía. ¿Por qué? Porque van a agregar herramientas a su mochila. Fíjense, ustedes van a ver esto en todos lados. Van a ver los pilares, un comité ejecutivo, un comité coordinador y van a ver esta estructura. Pero yo cuando la vi al principio dije yo, mira, es una estructura, sí, es importante, la comunicación de arriba hacia abajo y los equipos autónomos. Sí, me queda clarísimo. Pero no me di cuenta de la importancia. Miré esto y no observé cosas potentes, como por ejemplo, ¿qué importancia tiene esto? Porque una cosa es decir que aquí la información sube y baja, pero otra cosa es decirlo y hacerlo. Esto, ¿cómo cascadeamos? ¿Cómo el indicador de aquí arriba debe cascadear a un indicador de una línea para efectos de saber perfectamente cuáles son mis objetivos asociados al gran número de la compañía? Yo tengo mi visión, mi misión, tengo mi objetivo estratégico, mi imperativo estratégico.
¿verdad? Y defino mi objetivo en función de eso. Pero ¿cómo esos objetivos están alineados con los objetivos de la línea, del señor que está en el piso, del señor que está en la máquina, del señor que está limpiando la máquina? Si no hay una conexión directa en esos dos mundos, créanme que el que está haciendo aquí no tiene idea qué objetivo pusieron abajo y no tiene idea cómo se conecta. Cuando yo hago esa relación, yo empiezo todos colaborando en torno a ese gran objetivo. Y esto es relevantísimo. A veces la información, no, que esta información no, porque la va a saber la gente. ¿Por qué? Si estamos luchando, estamos en el mismo barco. Todos queremos mejorar, todos queremos ser más productivos. Y por lo tanto, compartamos la información. Ahí aparecen los tableros de información. Otro elemento importante, los grupos autónomos. Le tenemos miedo a la autonomía. La autonomía es fundamental. Es fundamental. Un grupo de personas que están asociados a una línea o equipo, que están revisando sus números y están viendo cómo mejorar sus números y qué acciones pueden tomar. La autonomía es fundamental. La pregunta es, ¿creemos o no creemos en nuestra gente? Sí, es el tema de fondo. Pero de verdad, no de mentiritas. ¿Verdad? Porque la gente siente cuando tú... Bien. Pero la gente sabe si ese viene bien o no, no es bien. Siente las agujas cuando uno cree que es de verdad, pero de verdad. Los grupos autónomos. ¿Y qué aprendimos? Bueno, a detener el deterioro forzado. ¿Qué hemos aprendido? A detener el deterioro forzado. ¿Y cómo? Con una tarjeta. Ustedes dirán, sí, pero es el de perogrullo. Pero si es el cambio, como decía el Batman Zamorano, el chic, ¿cómo decía? Es el cambio. Yo voy a poner una tarjeta donde hay un problema. ¿Cuál es la situación anterior? Oye, hay un problema. Pero te voy a decir al jefe. Jefe de estar ocupado. Entonces, el concepto de TPM es que tomo la tarjeta y la coloco en su sitio. Esa tarjeta la pongo, ingreso al sistema y es una orden de trabajo. Entonces ustedes dirán, sí, pero eso es simple. Bueno, funciona. Porque estoy deteniendo el deterioro forzado. Estoy dando, cada vez que había este tipo de cosas, estaban ahí, nadie las solucionaba. Bueno, generó una lógica. Ahora, estas tienen mucho por qué, porque fue el día de la limpieza inicial donde participamos, donde fuimos todos, y se llenó de tarjetas. Y luego uno que realiza, realidad pasada, hemos reconocido y solucionamos. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver eso? Les voy a contar, cortito. Esto, que parece ser muy simple, antes era cubierto. La máquina, la línea, tenía tirones. Cuando queríamos ir a ver si era asociado a eso, teníamos que destapar 15 minutos, 20 minutos, un montón de pernos, mirá, no, esto no es, ok, cerramos. Y yo miro eso y ya sé. ¿Es una gran mejora? Bueno, no es sacada de la NASA, pero funciona. El concepto de la simplicidad. No hagamos las cosas complejas. Busquemos la solución simple primero. Y luego complicamos el tema. Porque cada vez que hacemos una solución compleja y ponemos sistemas para acá, lo único que estamos haciendo es agregando modos de falla. Es lo único que estamos haciendo. La planta nos habla, nos dice cosas todos los días. Nos está hablando. ¿Qué le duele? Falló aquí, falló acá, pasó esto. Todos los días en mantenimiento para los alumnos que están acá y los que nos están escuchando. Todos los días en mantenimiento estamos haciendo cambios en las máquinas. Todos los días. Todos los días estamos mejorando las máquinas. El punto es que cada mejora que se hace no queda en ningún lado. Queda en la cabeza de la persona que lo hizo. Es la persona que lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Suceden cosas. Ups. Pero acá está nuestro patrimonio, nuestro análisis de falla. Ese otro tema, ese otro gran tema, digamos. Análisis de falla. No sabíamos hacer análisis de falla.
Íbamos al tiro a la que nosotros ya, de que yo sé esto, así que yo voy al tiro a la solución. Pero no nos permitíamos entender la problemática que ahí había. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Ese primer análisis de fenómeno era fundamental. Porque yo les quiero decir algo, la peor solución es la solución al problema equivocado, créanmelo. Entender, y ahí viene el tema de la humildad, entender cuál realmente es el problema es fundamental. Luego analizar la causa raíz, preguntarnos por qué, por todo. Y eso se hace en equipo. Eso se hace con la participación de los operadores. Se hace con la participación de las personas que están en la línea. Ellos tienen la solución. Entonces tenemos que perder esa soberbia. Los estándares. Los estándares, muy importantes. El estándar, en el fondo lo que hace es definir una mejor práctica. Pero esa mejor práctica, mañana puede ya no ser la mejor práctica. El estándar tenemos que cambiarlo. Es con lo que pasa con los planes de mantenimiento. Y uno pregunta, ¿el plan de mantenimiento de cuándo? No, hace 10 años. Y las frecuencias también son de hace 10 años. Pero no han cambiado los lubricantes, no han cambiado la calidad de los rodamientos, no ha cambiado nada que tiene que ser otra vez en el formato de hace 10 años atrás. También. Tarjeta. Las tarjetas son fundamentales, lo que estábamos conversando. Es decir, ¿dónde se ponen más tarjetas? ¿Por qué se ponen más tarjetas? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Por qué hay algo que está mal? ¿Habrá que mejorar algo? Porque cuando una tarjeta se repite, se resuelve, se repite, se resuelve y se repite, y seguimos esa lógica, hay un tema de fondo que hay que resolver ahí también. Nuestro patrimonio. Muchas veces este patrimonio está en todos lados. Y el problema se repite y se repite y se repite. ¿Por qué? Porque no está integrado. No hay una lógica de centralización. El concepto de cómo centralizo mi patrimonio para efecto de que los problemas se repitan de verdad. Aprendimos a mejorar las habilidades de nuestra gente. Esto es fundamental. El concepto es que una falla es una oportunidad. Si yo tengo 2 fallas al día en mi planta, tengo 2 oportunidades de aprender algo nuevo. Ninguna falla debe ocurrir sin que se haga una LPP, una elección punto a punto, que es un concepto que lo hace la gente. O sea, yo no puedo tener una falla, hacer un análisis de falla y no haber aprendido nada nuevo. Algo tengo que haber aprendido. Y para eso tengo que definirlo. Por ejemplo, tenemos nuestro árbol de fallas con cada uno de los componentes. Definimos los componentes más importantes, los priorizamos. Al priorizar eso, ¿verdad? Los priorizamos. Preparamos un material de capacitación con módulos de capacitación. Son módulos en donde el mantenedor dice, aquí tengo un problema repetitivo y por lo tanto voy a generar una capacitación con equipos, esto funciona, y voy a enseñar al operador cómo es esto. Y le enseño a él. De manera tal de poder eliminar este modo de falla. Que este modo de falla no exista. O que existe y va a ser otra la prioridad. Al cambiar el modo de falla estoy haciendo un mantenimiento mejorativo. Luego entreno, verifico en terreno, ¿verdad? Y voy monitoreando. De esta manera lo que estoy haciendo es capacitando al operador. Y en general, y lo que estoy haciendo ahora también, al capacitar, en el fondo él va a hacer el mantenimiento, voy incrementando sus habilidades técnicas para hacer mantenimiento autónomo. Aprendemos a usar un método. Hay un problema, resolvimos en función de una cierta lógica, el operador y el mantenedor juntos, unidos en el frente de batalla, tomamos la data, generamos un trabajo de monitoreo, generamos la mejora con un CAPDO, un Check, Analyze, and Do, monitoreamos y generamos nuestra información MP. ¿Qué es la información MP? Es la información que ya les decía. Todos los días estamos revisando, mejorando las máquinas. El punto es que cuando compramos una máquina igual a esa, ay, tengo que tener que hacer lo mismo a esa máquina, a la misma que he trabajado esta. Entonces uno define, pásame la información MP de esta máquina. Y cuando uno compra la máquina, dice, mira, que vengan todas estas condiciones ya definidas.
Por ejemplo, hoy día tenemos un horno nuevo, no sé, todos los paneles vienen transparentes hoy día. Nos permiten mejorar nuestra gestión visual. Hemos aprendido a prevenir. Aquí está la información MP. Todas las mejoras tienen que quedar en algún lado, de manera tal que nosotros podamos, de alguna manera, ir antes, después. Y, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un equipo que tuvimos que hacerle un montón de modificaciones, y el pilar de control inicial trabajó en la información MP, Maintenance Prevention, es decir, toda la información y mejoras que se le ha hecho al equipo, de manera que cuando compramos el nuevo, pedimos todas esas consideraciones. Hoy día el equipo trabaja sin falla. Esto es una mejora. Esto es un caso CAPDU, que tenemos muchos de estos, en donde ellos chequean, analizan la falla. Tenían un problema enorme en este equipo, un equipo de trabajo. La falla se analiza la estadística, se hace un por qué, una cosa muy simple, de nada sacaba de la NASA, muy simple. Se analiza, se planifica, se genera la mejora, se genera conocimiento con estos CAPDU, ¿verdad? Y se monitorea. Cero falla. ¿Quién? Gente de la línea. Nuevamente pregunto, ¿creemos o no creemos en nuestra gente? ¿Cuál es nuestro mayor potencial? Ese. No es técnico. Por supuesto que la técnica es importante, no digo que no es importante, pero no es técnico. Esta persona que está acá es una persona que trabaja en la pantalla. Hoy día está enseñando a un grupo de personas. Hay trabajo, LPP, capacidad en línea. Dos elementos importantes tiene TPM. El primero es el autodesarrollo, es decir, yo querer desarrollarme y saber más que ayer. Y el segundo elemento es la capacitación en el puesto de trabajo. Eso es interesante. Aprender de lo que está ocurriendo. Y aquí, dos elementos importantes. Unir la experiencia, que aquí podría haber un poquitito de cómo voy a entregar todos mis conocimientos si me quedo a la gente más nueva. Pero cuando el concepto está plenamente introducido dentro de la organización, esto fluye natural. Fluye en forma natural. Un elemento importante. El año pasado, ya con esta lógica, con esta ya cultura, llamamos a casos de mejora. Casos de mejora a toda la gente de la cristalería. Le pusimos mi caso es. No es una copia de nada, ¿no? 163 casos de mejoras fueron presentados. Hicimos un trabajo con ellos. Fuimos primero un análisis metodológico, después un análisis técnico y 12 casos fueron premiados. ¿Cuál fue el premio? ¿Se imaginan ustedes? ¿Saben cuál fue el premio? Capacitación, entrenamiento. No fue un televisor a colores, como decía fue capacitación. ¿Y dónde nos fuimos? Nos fuimos a la planta que más ha avanzado en TPM en Latinoamérica, una planta de Unilever en Gualeguaychú, en el norte de Argentina, que se ganó ya todos los premios. Los buscamos la planta que más había avanzado y llevamos a la gente ahí. Y ahí estuvimos, ¿verdad? Ahí estuvimos en la planta Unilever. Y hoy día iba a traer una lámina, pero no traje. Mi caso es 2013. ¿Sabe cuál es el tema? Energía. 78 casos presentados. Y estamos trabajando ya, estamos revisando cada uno de ellos. Entonces, estas son las casas. Ese es el resultado de un trabajo de años. Bien. Algunos resultados: número de fallas, un 92% a las dos plantas, 92% de número de fallas disminuida, MTBF un 88% de mejora en la planta Padre Hurtado.
MTTR, fíjense el MTTR. Fíjense que, mire, me quedo en esta lámina. Ha mejorado solamente un 11%. Porque las fallas ahora son más complejas que las anteriores. ¿Y saben cuál es el tema? Fíjense lo que estamos trabajando acá. Estamos trabajando que la reparación, el MTTR, es decir, el tiempo que el equipo ya está en falla, es un porcentaje muy pequeño de la falla. Pero ¿dónde está el gran tema? En toda la logística antes y en toda la logística posterior. Entonces estamos trabajando en bodega, en almacén, aplicación de 5S y otros ordenamientos que estamos trabajando ahí. Pero ya sabemos cuál es el problema. Bueno, avanzamos en esto en cada uno de los pilares, ya les dije, este es un resumen, digamos, y dijimos, bueno, ¿dónde queremos estar? Mira, hicimos un catastro de acá, estamos bien dentro de Chile, somos, digamos, los que más hemos avanzado en este tema. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es nuestro desafío? Juguemos en primera división. Juguemos en primera división. ¿Y qué es jugar en primera división? Digamos? Jugar en primera división significa que venga el JIPM a vernos si efectivamente lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Y postulamos al premio TPM Excellence Award. Hicimos la postulación con el JIPM en Japón y trabajamos en ello. Los temas son, ¿qué es lo que ellos miran? El método, es decir, si el método está bien, la filosofía está bien aplicada, si han ido paso a paso. Ustedes saben que los japoneses, para todo, ¿verdad?, tienen un paso a paso, ¿verdad?, en términos de que tú tratas de, el concepto es que tú no vuelvas al punto anterior. Método y Gemba. Es decir, lo que usted me dijo que estaban haciendo, quiero verlo en terreno. Y luego quiero ver si efectivamente hay participación de las personas. Quiero verlo en qué. No que la gente se esté moviendo para allá o para acá, sino que efectivamente que eso se refleje en mejoras hechas por las personas. Esos son los 3 mundos que el JIPM evalúa para certificarte a ti como para darte el premio. Lo primero, ahí tenemos una sala en donde ahí están 2 señores, 2 doctores, Saito y Ono, y explicando cómo habíamos trabajado el tema, ¿verdad? Ellos obviamente no hablan español, así que con traducción directa, y explicándole efectivamente cómo fuimos avanzando en este tema. El segundo elemento fue, bueno, ya lo escuché, ustedes me han dicho que han hecho esto, quiero verlo en terreno. Van a terreno, nuestros tableros de los tableros de los pasos, aquí habían 8 tableros de los 8 pilares, viendo las máquinas, revisando las máquinas. Fíjense el detalle, yo esta foto la saqué porque me llamó mucho la atención, viendo detalle, viendo si había deterioro forzado, viendo si los pasos 1, 2, 3 y 4 se habían cumplido, etc. Detalle, recorrieron la planta completa. Posteriormente, una vez que ya vimos el método, segundo, vimos el Gemba, el terreno, si efectivamente se estaba haciendo lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer, la presentación de casos de mejora. Ellos estaban ahí sentados y nosotros mostrando las mejoras que habíamos hecho, cada una de las mejoras. Este se llamaba una invención, ¿verdad?, que se llama el punto cero de seguridad. Acá explicando setup, acá explicando un caso de Makigami. Las pérdidas no solamente están en el equipo que falla, en el tiempo demasiado largo de un equipo fallado, ¿verdad?, o del scrap o el rechazo, sino que también en el tema administrativo, las malas decisiones, la mala programación, la compra de repuestos errados, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá, ¿verdad?, viendo cómo, mostrándole a ellos cómo habíamos hecho la mejora, tratando de hacer maquetas. Hoy día, ustedes van a quitar Chile, hay muchas maquetas, porque la gente enseña en función de esas maquetas. Bueno, después de todo este trabajo, Cristalería Chile se ganó el premio, nos tocó ir a Kioto, a Japón, a recibirlo. 75 empresas en todo el mundo habían optado a este reconocimiento y nosotros decimos que TPM es el camino que hemos elegido para lograr nuestros sueños hacia la excelencia. Alguien podrá elegir otro, pero yo les quiero decir, esta Cristal Chile no es, yo no digo que es la mejor aplicación de TPM que yo haya visto, pero una cosa sí les quiero decir, es exitosa.
hemos eliminado pérdidas, hemos mejorado el clima. La vida se nos hace más fácil, hemos podido crecer, hemos podido aprender, nuestra gente está más empoderada. Y eso es el objetivo fundamental de lo que estamos haciendo. Por último, una reflexión general es que volver a tocar algunas cosas que ya dije al principio. La soberbia no nos permite aprender. La gente tiene mucho que enseñarnos. Para los alumnos, no crean que saben todo. Cuando lleguen a la fábrica, van a ver personas que saben mucho más que ustedes. Ustedes tienen las bases sólidas técnicas, bienvenido sea. Pero no olviden que esas bases sólidas se tienen que llenar con humanidad. El saber saludar al operador, saber saludar el nombre a los operadores, a los mantenedores, es fundamental. O sea, la humanidad tiene que ser la base de un crecimiento importante. No perdamos eso. Y la humildad. Y por último, hagamos las cosas simples. TPM no es algo complejo. Su complejidad está en que tenemos que hacer cambios de personas. Ahí está la complejidad, en su integración, pero no en su lógica técnica que hay detrás. Bien, eso es lo que yo tenía preparado para ustedes.